Estamos aquí con los loquillos. Me he perdido algunos días, sufrí aducción. Así es la vida, así es la vida extraña. Son misterios de la vida. No, pero que estén bien. Bueno, el campeonato chileno está, pero de miedo, ¿cierto? Decir, obviamente, felicitar lo que pasó con Naval, que ascendió a esta gran final, ¿cierto? Con Mayek Unido, que se pegó un triunfazo y eso que venía de perder, obviamente, en la casa de Vallenar. Así que esa es la final, en este caso la final única entre Naval de Talcahuano versus lo que es Mayeco Unido. El gran Mayeco Unido y el gran Naval se enfrentan en este caso por la ilusión de sumarse a la tercera A, que es la cuarta división. Obviamente que esta liguilla es la tercera B. Así que ya hay final confirmada. Ahí vamos a estar atentos cuando va a ser la fecha, pero se viene obviamente un gran partido. Obviamente va a ser algo parecido a lo que fue entre Deportes Concepción y Deportes Melipilla, el cual asciende Melipilla en los penales con un gran Darío Melo. Pero el programa de hoy día se llama Cobreloa. A ver, ¿qué tiene que hacer para volver a ser ese gran equipo de los 80, ese gran Cobreloa? Porque Cobreloa siempre va a ser grande. Todos los equipos chilenos tienen su historia y obviamente hoy es el programa de Cobreloa. Cobreloa, el gran Cobreloa, la gran sirena. Lamento lo que obviamente el momento por los hinchas, por César Bravo, que él obviamente llega hace poquito. Él le gana a Copiapó, ¿cierto? En una goleada, después pierde con Iquique. Ahora empata con Católica en un gran partidazo, ¿cierto? Pero yo pienso que, claro, llegó muy tarde, yo lo vuelvo a decir, tendría que haber llegado antes. Pero Cobreloa, a ver, obviamente tiene que jugar con O'Higgins, que también tiene sus pretensiones de salvarse. Son aproximadamente 8 goles los que necesita Cobreloa para poder salvarse. A ver, en el fútbol puede pasar de todo, tanto como O'Higgins quiere salvarse y en este caso Cobreloa quiere hacer la heroica. Pero yo, más allá de lo que va a venir, obviamente, en este caso el último partido entre Cobreloa y O'Higgins, Cobreloa tiene que pensar que, claro, hacer un proyecto tipo lo que hizo Ferguson con el Manchester United, ¿cierto? Que el Manchester, cuando se le va a Ferguson, el Manchester no volvió a ser ese gran equipo, ¿cierto? Y Cobreloa tiene que empezar a ver por qué no puede volver a ser ese gran equipo de los años 2000, ¿cierto? De los 90, de los 80. Bueno, a fines de los 70 es cuando se crea Cobreloa. Pero siempre Cobreloa es Cobreloa. Cobreloa es una marca, Cobreloa es un equipo importante de nuestro fútbol chileno, ¿cierto? Nos representó muy bien en la época de los 80 y siempre grandes triunfos, ¿cierto? Pero tiene que, a ver, Cobreloa tiene lo más importante, que tiene la marca. Y eso tiene que sacarle trote, tiene que saber vender, en este caso, su marca, que es Cobreloa, ¿cierto? Que eso en este caso su recinto. Y entender, yo le diría a Cobreloa que vieran el Imperio Romano. Que vieran que el Imperio Romano no se hizo en un día. Entonces, ¿qué tiene que hacer Cobreloa? Primero que nada, mantener a César Bravo. ¿Por qué? Porque es un loíno de corazón, sabe el sentimiento del hincha, sabe cómo tiene que jugar Cobreloa, pero llegó muy tarde. Pase lo que pase el día domingo, Cobreloa igual tiene que tener esta convicción, ¿cierto? Esta visión a futuro, porque las decisiones importantes se toman en momentos difíciles o en momentos importantes, sean los buenos, porque a veces los malos también son momentos importantes y también los buenos, porque los malos también tú tienes que tomar decisiones. Yo pienso que Bravo tiene que mantener este proyecto, César Bravo, y obviamente Cobreloa tendría que reforzarse para mí con defensas, en este caso, o un paraguayo, ¿cierto? Defensas que sean experimentados, ¿cierto? Una delantera que puede ser en este caso, por ejemplo, antes tenía Siviero, tenía Letelier, tenía Olivera. Tiene que traer jugadores, por ejemplo, como un buen uruguayo, un pepero, ¿cierto? Un 10 puede ser un tipo colombiano, un chileno. Pero armar una base sólida, la columna vertebral tiene que ser muy sólida del equipo de Cobreloa y el arquero tiene que ser muy experimentado. No importa que tenga 35 años, no importa, pero que tiene que ser un arquero sólido, pero que no le hagan goles. No importa que a lo mejor no sepa jugar mucho con el balón, pero tiene que ser un jugador obviamente que ataje, que eso es lo importante en un arquero, que salve a Cobreloa. Y lo otro, empezar a crear jugadores y mantenerlos y no venderlos, porque, a ver, Cobreloa siempre, obviamente, ¿por qué siempre fue Cobreloa, el gran Cobreloa? Porque tenía jugadores que te ahogaban, aprovechaban mucho lo que es la localidad, pero no, obviamente que no todo era localidad, pero la localidad era importante porque, a ver, la altura era su fuerte, como por ejemplo, como lo que hace Iquique cuando juega de local, que aprovecha mucho su localidad, ¿cierto?
y todos los equipos, Colo-Colo, el Monumental, ¿cierto? Cuando los equipos le van a jugar, Colo-Colo te pinta la cara, entonces Cobreloa lo mismo, no te deja jugar los segundos, en este caso de entrada, y eso pienso que tiene que cambiar Cobreloa, en este caso potenciar mucho lo que es apretarla, en este caso cuando juegue en Calama, en el Zorro del Desierto, cosa de que el equipo siempre se ahogaba, entonces siempre provocaba que los equipos, sea en este caso los técnicos que tuvieran, los jugadores, siempre mantenía un estilo Cobreloa, que te ahogaba los primeros tiempos y obligaba a que el equipo contrario, en este caso, se defendiera para poder tener oxígeno para el segundo tiempo. Entonces en el primer tiempo Cobreloa te pintaba la cara, ya te ganaba el partido prácticamente. Entonces el segundo tiempo era un mero trámite. Eso tiene que crear Cobreloa, pero para eso tiene que mantener para mí a Bravo, que es un técnico que le pone intensidad, porque a ver, sacarle un empate a la Católica es algo no menor, es un equipo importante, un equipo que está haciendo una buena campaña, tiene un buen técnico, entonces Cobreloa, a ver, con Bravo está teniendo cosas importantes, está teniendo un renacer. Lo que pasa es que yo lo vuelvo a decir, muy tarde Bravo tendría que haber llegado al tiro. Para mí César Bravo tendría que, cuando sacaron a Astorga, tendrían que haber puesto al tiro a César Bravo. Porque César Bravo es un técnico que sabe cómo tiene que jugar Cobreloa, pero lo vuelvo a insistir, estaba muy presionado a ganar todos los partidos. Entonces es un rol muy importante. Ustedes vean todos los partidos, el que pierde con Iquique, porque Cobreloa estaba jugado en ataque. Entonces, ningún partido de Cobreloa no se la ha jugado. Bravo se la ha jugado todos los partidos. Entonces, es un técnico que tiene ese ADN que necesita Cobreloa. Esos ADN que tenía antes Vicente Cantatore, que tenía Nelson Acosta. También ese gran Cobreloa de Zulantay, ¿cierto? Del gran, en este caso, Jorge Toro. Jorge Toro, que también fue campeón con Cobreloa. El gran jugador del 62, el gran Jorge Toro, le pegaba como los dioses a los tiros libres. Eso tiene que tener, en este caso, Cobreloa. Y también lo que tiene que hacer, observar lo que hace Bolivia en su casa. Eso tiene que hacer Cobreloa. Tiene que claro, yo sé que hay enojo, hay rabia, se entiende, pues el hincha es el que más sufre. Pero hay que tener visión. El éxito no se da de un día para otro. Entonces Cobreloa tiene que empezar a ver, un autoanálisis. A ver, nosotros fuimos muy buenos, pero algo pasó. Algo pasó. No, porque, por ejemplo, las planillas antes de Cobreloa se mantenían unos años, se mantenían. En la época de los 80, en los 90, en los 2000, esas planillas se mantenían. Y ahora, lamentablemente, han ido variando mucho los jugadores, ¿cierto? Por ejemplo, cuando en este caso, creo que fue un error. Por ejemplo, claro, yo siempre apoyo a los técnicos chilenos, pero del hecho de no mantener, por ejemplo, a David Escalante. David Escalante fue importante en la primera vez en el ascenso del equipo de Cobreloa. Gotti, lo mismo. Kevin Harbottle también fue importante, en este caso, el jugador que no se me olvide, el que está en Everton, Villagrán. Villagrán que da el pase a Insaurralde y da el gol, obviamente, el que hace el gol ante Ranger y el que le da, en este caso, el campeonato en la primera vez y el ascenso. En el último minuto fue. Entonces, ahí Cobreloa pienso que cometió un error. Porque, claro, se reforzó tanto que al final perdió esa esencia que venía manteniendo de años. Porque hay que recordar que Cobreloa, antes de ascender, había estado como en 2 finales. Una que perdió con Cobresal, una que perdió con Copiapó, que fue una goleada, pero no importa. Pero estaba cerca del ascenso, porque mantenía algo. Entonces, claro, yo entiendo un poco lo de Astorga, que claro, él quiso reforzarse, pero claro, pero es que hubo una base que la que te dio el ascenso. Entonces, no había que cambiarlo mucho, había que, claro, perfeccionarlo, pero no sacar muchos jugadores. Por ejemplo, el mismo Hugo Araya. ¿Quién fue importante, en este caso, el arquero titular en la primera vez? ¿Quién fue? Araya, el chico Araya, el joven Araya. Entonces, claro, ahora fue pura banca. Yo entiendo el esfuerzo de Avellaneda, todo, pero sacaron prácticamente todos los jugadores, porque para mí Araya fue importante en esta campaña, en la primera vez, fue el líder, ¿cierto? Lo mismo que el chico Escalante, David Escalante, Gotti, Villagrán, también, que lo dejaron ir muy fácil, tendrían que haberlo retenido. Entonces ahí tenía muchos jugadores buenos el equipo de Cobreloa, el cual pudieran hacer algo. El mismo, por ejemplo, tengo entendido que el mismo Vergara también, que era un jugador veloz, era un jugador en ataque. Entonces cambió mucho Cobreloa.
corrió el riesgo, pero yo pienso que hubiese sido mejor mantener. Tú tenés que, en vez de sacar todo, renovar todo, si algo te resultó, mantiénelo, potencialo. Entonces, ese fue un error de Cobreloa, que le pesó en la primera división. Y claro, yo encuentro que, claro, yo siempre apoyo a los técnicos chilenos, pero fue un error en este caso el de Astorga, el no haber renovado a esos jugadores. Porque esos jugadores también querían estar en la primera división. Claro que lo querían estar en la primera división. Entonces, claro, trajo otros jugadores. Pero tienen que también los jugadores acostumbrarse a lo que es Cobreloa. Y esos jugadores que estaban ya sabían lo que era Cobreloa, la presión. Claro, fue bueno el tema de mantener a Insaurralde. Pero tenían algo sólido. Entonces, eso tiene que hacer Cobreloa de nuevo. Un autoanálisis y decir, nosotros fuimos en una época imbatibles en Calama. Pero para eso mantenían una línea. Por ejemplo, vean cuánto tiempo jugó el Ligua Puebla. Mucho tiempo. Entonces tenían jugadores que se mantenían en el equipo y no se iban al tiro. O el técnico también tenía la visión de mantener un equipo y obviamente hacerles pequeños retoques. Pero mantenían algo, un molde. Entonces, cuando se pone el tema muy desechable, empiezan a pasar esto. Porque también tiene que haber una aclimatación de los jugadores. Pueden ser muy buenos, pero jugar en Cobreloa es complicado por todo lo que conlleva, por la altura, por la presión. Entonces ya tenían jugadores que se estaban acostumbrando a lo que era Cobreloa. Eso para mí. Así que tiene que hacerse un autoanálisis y sí, tiene que empezar de cero, pero mantener una columna vertebral y que se mantenga unos 2, 3 años, y ahí para que obviamente después pequeños retoques, pero el equipo se conozca. Eso. Para mí eso es importante y obviamente mantener sí o sí a César Bravo, porque César Bravo le dio vida a este equipo. Lo que pasa es que le faltó tiempo. Claro, el resultado que venga el próximo ante O'Higgins, ahí obviamente nadie sabe lo que va a pasar porque esto es fútbol. Pero eso para mí tiene que hacer Cobreloa. Ya no más mantener algo y eso ir creciendo. Igual que esto es como una muralla. Cobreloa tiene que hacer una muralla. Y eso se hace ladrillo a ladrillo, ladrillo a ladrillo, y de a poco se va conformando algo sólido. Entonces, eso, sí, a ver, mantuviste un plantel que se conocía prácticamente 2, 3 años, que eran casi los mismos, claro, pequeños cambios, pero eran casi los mismos, y te dio el ascenso, y después se cambió casi todo. Entonces, ahí están también los resultados. Pero si Cobreloa empieza de cero, y no empieza a cambiar, y las peleas internas, no, aquí tienen que estar todos unidos. Y obviamente vender bien lo que es en este caso la marca Cobreloa para que el equipo tire para arriba. Y obviamente a los hinchas no se le puede pedir nada, porque el hincha siempre llena los estadios. La primera vez cuando le ganan a Ranger fue una locura. Entonces el hincha responde. Entonces ahora tienen que hacer algo que se mantenga y ponerlo cada día más sólido. Eso, como trabajo de joyería. Eso tienen que hacer para mí Cobreloa.